Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando 7 posibles refuerzos del Barcelona de cara a la temporada que viene, es decir, a partir del año 2022. En enero, como todos saben, abre el mercado de pases en el Barcelona, como las cosas no están bien y sobre todo teniendo en cuenta que tiene un nuevo entrenador, como es Xavi Hernández, que va a querer refuerzos, comenzaron a sonar muchísimos nombres y en el día de hoy vamos a estar repasando 7 de los que más llamativos me han parecido y que obviamente inclusive en algunos casos ya hay contactos y se está empezando a especular con que a partir de enero vistan la camiseta culé. Así que si les gusta la idea del video y si les gusta la temática de comenzar a hablar ya de esto que es tan interesante como el mercado de pases, déjenlo en los comentarios y si quieren que hablemos de otros equipos, que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal activando la campanita y que ahora sí, arrancamos con el video. Antes de arrancar con el video les vengo a recomendar OneFootball, una de las mejores aplicaciones del mercado, que además a partir de este mes tiene la novedad de que va a estar transmitiendo en vivo, en HD y de forma totalmente gratuita desde la aplicación partidos de distintas ligas del mundo. Lo único que tienen que hacer para poder disfrutar de este contenido es descargar la aplicación directamente en el link que van a encontrar en la descripción. Es completamente gratuita tanto para iOS como para Android y a partir de ahí ya van a poder disfrutar de todas las comodidades que ofrece OneFootball. Antes de comenzar a hablar de los 7 que son los posibles fichajes a partir de enero, vamos a hablar de uno que ya está confirmado, que en los últimos días, en las últimas horas, se terminó de cerrar su fichaje, que es el de Dani Alves. El futbolista brasileño de 38 años que va a firmar contrato hasta junio del año 2022, es decir, un poco más de 6 meses, pero con la opción de poder extender ese contrato hasta junio del año 2023, es decir, un año más. Futbolista que había quedado libre del Sao Paulo, hace un par de meses que no tenía equipo, se había postulado para volver al Barcelona para ayudarlo en esta difícil situación. En un momento se estaba especulando con que no era del interés de la Barcelona, sin embargo a partir de la llegada de Xavi dijo que lo quería y va a ser una alternativa en el lateral derecho, que tengamos en cuenta es un jugador muy pero muy experimentado, ha jugado 391 partidos con el Barcelona, ha ganado 23 títulos, pero también hay que tener en cuenta que recién podría empezar a jugar a partir de enero, teniendo en cuenta que el mercado o la ventana de traspasos todavía no está abierta en el fútbol europeo. Ahora sí vamos a arrancar hablando acerca de los 7 jugadores del video. Y el primero que voy a nombrar es uno que muchísimos seguramente, si no hubiese pasado lo de Dani Alves, me estarían diciendo que es una locura. Sin embargo, viendo que Dani Alves con 38 años volvió al club, ¿por qué Andrés Iniesta con 37 no podría volver? La realidad es que el futbolista con muchísimo pasado en el Barcelona, que ha jugado 674 partidos, que ha marcado 57 goles y ha sido una de las grandes glorias y obviamente formando un mediocampo hermoso, justamente con el técnico que tiene el Barcelona ahora, que es Xavi Hernández. Hace 3 temporadas, desde el año 2018, se encuentra jugando en el Vissel Kobe de Japón. Tuvo un par de declaraciones hace un par de días en las cuales habló acerca de su deseo de volver al Barcelona, que viene una lesión importante, pero que a partir del año 2022 quiere empezar a competir nuevamente de forma seria, que todavía se siente jugador, y justamente habló de la posibilidad de poder volver al club culé. Él dijo que sería un sueño, ya sea como jugador a partir del 2022 o también a partir del 2023, y si no se da, terminar volviendo en algún momento en otro puesto que no sea como jugador. Sin embargo, viendo lo de Dani Alves, viendo que se propone Iniesta y viendo que la idea del Barcelona va a apuntar seguramente a empezar a foguear a muchos chicos guiados por grandes jugadores, no sería una locura que también se termine integrando a Andrés Iniesta a estas grandes vueltas que parece que quiere armar el club. Nos vamos ahora a hablar acerca del gran sueño que tiene sin duda el Barcelona. Pasa que el problema es que es el gran sueño que tienen muchísimos equipos, que es contar con posiblemente uno de los mejores, si no el mejor 9 de la actualidad, al menos en cuanto a juventud y proyección, como es el caso del noruego Erling Haaland. Futbolista que en el Borussia Dortmund desde que ha llegado no para de romper récords, ha jugado 69 partidos, ha marcado 70 goles, tiene apenas 21 años, se sabe perfectamente de que va a terminar yéndose el Borussia Dortmund más tarde que temprano, o más temprano que tarde en realidad. Lo quieren muchísimos equipos, lo quiere el Manchester City, lo quiere el Chelsea, lo quiere el Real Madrid. Se habla de que la posibilidad de su fichaje ronde cerca de los 90 millones de euros. A eso habría que sumarle un gran salario, habría que sumarle también la comisión de su agente, como es Mino Raiola. La realidad es que el Barcelona no tiene el dinero claramente, es más, tiene muchísima deuda, como hemos visto en algún que otro video, pero también han aparecido dos posibles inversores para que se pueda llegar a sumar Haaland. Uno sería una empresa de criptomonedas y la otra un fondo de inversión árabe que podría llegar a poner los 100 millones del fichaje. Sin embargo, la realidad es que de todos los que voy a nombrar, creo que este es el más complicado de todos y es solamente un sueño que actualmente tiene en el club.
Otro futbolista que aparece en el radar del Barcelona, principalmente porque en menos de un año va a quedar en libertad de acción y es un jugador que claramente no está muy cómodo en su club, es el caso del francés Paul Pogba. Futbolista que fue comprado por el Manchester United en el año 2016 a cambio de 105 millones de euros, en ese momento el fichaje más caro de la historia, después sería superado, y la realidad es que en estas 5 temporadas, alternando buenas y malas, nunca ha terminado de convencer ni a la afición ni al equipo en general para terminar siendo esa gran estrella que muchos esperaban. En esta temporada ha jugado 13 partidos, no ha marcado goles, pero ha brindado 7 asistencias. Como le decía, a partir de junio del año 2022 queda en libertad de acción, tiene 28 años, muy posiblemente termine cambiando de aires. Se habla de la posibilidad del Paris Saint-Germain, se habla de la Juventus, se habla mucho del Real Madrid y también comenzó a circular la versión también del Barcelona. Los inconvenientes, el sueldo altísimo que tendría, más allá de que podría ser bajo el costo del fichaje o inclusive podría llegar en junio y directamente ser gratis, y también la comisión que tienen el agente de él, que es el mismo que el de Haaland, como es Mino Raiola, que no sería menor a los 20 millones de euros, lo cual obviamente también con un club tan complicado económicamente como el Barcelona termina sumando también para que sea difícil que termine llegando. Siguiendo con la idea o la temática del Barcelona, esta de empezar a repatriar jugadores que han tenido pasado en el club o que se han formado en el club, aparece un nombre muy interesante con una gran actualidad que lamentablemente en sus comienzos no llegó a tener lugar en el Barcelona, como es el del español Dani Olmo. Delantero, volante, un jugador de ataque, básicamente puede jugar en distintas posiciones, de 23 años, que actualmente juega en el Leipzig del fútbol alemán, que con las lesiones que ha tenido a lo largo de la temporada ha disputado solamente 6 partidos, pero no deja de ser una pieza fundamental en el conjunto bávaro, que además en España en la selección es una fija para Luis Enrique, lo ha convocado prácticamente siempre. Surgido de la Masía, se tuvo que ir al fútbol de Croacia porque no tenía mucho lugar, explotó después allí y lo terminó comprando el equipo alemán. Claramente es un fichaje que sería caro desde lo económico, también es cierto que la intención del jugador sería poder crecer en su carrera desde lo deportivo y le gustaría tener la revancha en el Barcelona que quizás no tuvo cuando era joven, inclusive se habla de que estaría dispuesto a bajar su sueldo, pero el problema obviamente va a ser el fichaje que va a querer el conjunto alemán, porque va a querer un fichaje o pagar el sueldo o pagar la transferencia que no va a ser menor a los 60-70 millones de euros. Otro jugador de ataque que también aparece en el radar del Barcelona es el caso del inglés Raheem Sterling. El futbolista de 26 años que ya había sonado en un par de mercados de pases anteriores, inclusive en algún momento se habló de un doble trueque en el cual el Barcelona iba a recibir a Sterling y a Laporte y el Barcelona iba a enviar a Dembélé y a Ronald Araujo. Finalmente eso nunca ocurrió con el Manchester City. La realidad es que el extremo inglés ha jugado 15 partidos esta temporada con Guardiola, ha marcado 2 goles, no está contento con los minutos que está teniendo, quiere jugar más, hay muchísima competencia, claramente en el Manchester City, Grealish, Mahrez y demás jugadores que han empezado a sumar cada vez más minutos y lo empiezan a relegar más. Ha declarado que se quiere ir, Guardiola inclusive ha dicho que si el jugador se quiere ir, que bueno, tendrán que negociar y finalmente tendrá que ser vendido. Se habla de que el precio que quiere el City para que se puedan desprender de él es de 50 millones de euros. Es un jugador que también aparece la posibilidad de que el Barcelona, que hoy no tiene dinero, lo pueda traer cedido, pero con una opción de compra obligatoria y que después termine pagando esos 50 millones. Y es hoy en día uno de los principales objetivos que tiene Xavi de cara a enero para poder darle más jerarquía al plantel. Después de hablar de lo de Iniesta y de hablar de lo de Olmo, también seguimos hablando de otros posibles regresos y este también aparece dentro del radar del Barcelona como una posibilidad bastante concreta, que es el nombre de Thiago Alcántara. El volante de 30 años, obviamente surgido en la cantera culé, que después pasó por el Bayern Múnich, que actualmente está en el Liverpool, que hoy en día no está teniendo tanta continuidad, tuvo un par de lesiones que lo complicaron, es cierto, pero igualmente Klopp tampoco le está dando tantos minutos, ha jugado un poco más de 230 minutos a lo largo de 7 partidos a lo largo de la temporada. La realidad es que es un jugador que claramente es del paladar del Barcelona, como les digo, es un jugador que podría aportar muchísimo en la mitad de la cancha, le gusta mucho a Xavi que lo ha tenido también como compañero. Tendrá que sentarse a negociar con el Liverpool, en su momento en el año 2020 lo pagaron 22 millones de euros, quizás hoy en día el Barcelona lo puede sacar por un poco menos y la realidad es que es un jugador muy interesante que le vendría muy bien al equipo y que además conoce también lo que es jugar en el Barça porque en su primera etapa jugó 100 partidos y marcó 11 tantos. Y por último, para cerrar, sin duda el nombre más llamativo de todos los que les voy a mencionar en la lista, que también aparece o menciona en los medios como una posibilidad de que se sume a partir de enero, es el de Bagdad Bounjah. ¿Quién es Bagdad Bounjah? Bueno, yo particularmente hasta el momento de hacer el video tampoco lo conocía, después a partir de ahí me puse a investigar. Es un delantero argelino de 29 años que desde el año 2015 juega en el Al-Sadd de Qatar. O casualidad, creo que muchos lo deben saber, es el equipo que venía dirigiendo Xavi Hernández.
Es un jugador que desde el año 2015 en el equipo catarí ha jugado 153 partidos y ha marcado 159 goles. Una locura, obviamente en un fútbol muy menor en comparación a lo que sería jugar en España. También brindó 44 asistencias y con la selección de Argelia ha sido internacional 47 veces y ha marcado 22 goles. Según declaraciones propias de su ex entrenador Xavi, es un 9 top que podría jugar en cualquier liga del mundo. Y a partir de que obviamente sería un jugador bastante asequible para sumar a la rotación de los delanteros del Barcelona, y viendo que hoy en día Agüero no está disponible y no se sabe si va a volver a estar, y que Luuk de Jong claramente fue un capricho de Koeman, pero tampoco es un jugador que vaya a ser muy tenido en cuenta, aparece esta posibilidad que la realidad es que parece bastante remoto y bastante rara, pero conociéndolo por parte de Xavi, habrá que ver si no lo terminan sumando también como un jugador más para tener variantes en el ataque. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, que obviamente si quieren que hagamos una segunda parte, porque hay muchos más jugadores que han sonado para el Barcelona, o si quieren que hablemos de otros equipos y las posibles incorporaciones que van a hacer, que lo dejen en los comentarios, que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal activando la campanita, y que yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.